Albino Luciani, de 65 años, ocupó la silla de San Pedro y fue muy breve. Mas lo fue el tiempo que tardaron en elegirle en el cónclave de agosto de 1978, el más corto del siglo XX. Albino Luciani, que había nacido en la pequeña localidad italiana de Forno di Canale, Belluno, escogió el primer nombre compuesto para un pontífice, Juan Pablo, gesto con el que pretendía honrar a sus dos predecesores, Juan XXIII, que le nombró obispo, y a Pablo VI, que le nombró patriarca de Venecia y cardenal. Al caer la tarde, del 27 de octubre de 1978, el cardenal Billot se sentó a tomar el té con el Papa. La reunión con Billot finalizó a las 7:30. Después, el Papa se retiró a orar y tomó una cena ligera, servida por la hermana Vincenza, su cocinera y ama de llaves desde hacía años. A las 9:30. Después de cenar y haber visto las noticias de la televisión, el Papa, que parecía de buen humor, se despidió de Sor Vincenza y sus asistentes, les dijo buenas noches, hasta mañana. Si Dios quiere. A la mañana siguiente, Sor Vincenza, siguiendo la rutina habitual, llamó a la puerta del Papa a las 4 de la madrugada y dejó una bandeja con el café en la puerta. Media hora después, cuando volvió a pasar, la bandeja estaba intacta, lo cual extrañó a la religiosa. Insistió en su llamada, pensando que el pontífice se había quedado dormido. Al no obtener respuesta decidió entrar. La escena que vio no podía ser más impactante. La luz estaba encendida y el Papa sentado en la cama, aparentemente revisando unos papeles, de hecho tenía las gafas puestas. Sin embargo, al acercarse más, la religiosa apenas pudo contener una exclamación de horror. En la cara del pontífice se dibujaba una sonrisa macabra y grotesca. Sus ojos, muy abiertos, parecían salirse de las órbitas. ¿Cómo pudo, teniendo en cuenta que padecía del corazón y que estaba impresionada por lo que acababa de ver? La monja corrió en busca del padre Magui, uno de los asistentes del Papa. Tras comprobar que éste estaba muerto, telefoneó al cardenal Billot, que formuló una pregunta que sorprendió un poco al joven sacerdote: ¿sabe alguien más que el Santo Padre ha muerto? Nadie, excepto él y Sor Vincenza, lo sabía. Billot ordenó que nadie accediera a la habitación del Papa. Apenas unos minutos después, apareció perfectamente afeitado, despierto e impecablemente vestido con todos los ornatos de cardenal. La Santa Sede comenzó entonces una confusa campaña de mentiras mezcladas con medias verdades sobre la muerte del Papa que levantaron las primeras sospechas de asesinato. Y no era porque no hubiera enemigos suficientemente poderosos y con motivos dentro del Vaticano como para recurrir a la más terrible de las soluciones. Desde luego, un atentado contra el Papa en medio de la plaza de San Pedro era impensable. La muerte tenía que producirse de forma aparentemente accidental, sin investigaciones ni complicaciones para la Iglesia. La mejor forma de plantear un hipotético atentado contra el Papa era mediante un veneno que después de administrado no dejara ninguna señal externa. El autor debía ser, además, una persona familiarizada con la rutina del Vaticano. En este sentido, la actitud del cardenal Billot ha sido calificada por múltiples analistas de llamativa. Cuando llegó junto al cuerpo, al lado de la cama del Papa, en la mesilla de noche, estaba el frasco con el medicamento que Juan Pablo I tomaba para sus problemas de presión arterial baja. Billot se lo guardó en la sotana y arrancó de las manos del cadáver los apuntes sobre las designaciones de las que habían conversado la tarde anterior. Vació su escritorio de papeles e incluso se llevó sus gafas y sus zapatillas. Ninguno de estos objetos ha vuelto a ser visto jamás. Una vez hecho esto, el cardenal llamó por teléfono al doctor Buzonetti, el médico del Papa, y procedió a administrar la extremaunción al cadáver. Luego, Billot impuso el voto de silencio a la hermana Vincenza, enviándola de vuelta a su convento en Venecia. E instruyó a todos para que la muerte del pontífice fuera silenciada hasta que él ordenara lo contrario. El doctor Buzonetti llegó antes de las 6 de la mañana y dictaminó que la causa de la muerte había sido una oclusión cardíaca ocurrida alrededor de las 10:30. Según el médico, el fallecimiento fue instantáneo. Y el pontífice no sufrió. Los enemigos del Papa tuvieron su milagro, el pontífice había muerto. Billot procedió a realizar la ancestral ceremonia de la certificación de la muerte. Sacó de su sotana un pequeño martillo de plata. Y golpeando levemente la frente del cadáver preguntó 3 veces:
Albino Luciani, estás muerto. Tras esto, dictaminó oficialmente la muerte del Papa. Villot decidió que el difunto Juan Pablo I debía ser embalsamado de inmediato, sin dar posibilidad a ningún tipo de autopsia. De hecho, poco después de las 6 se presentaron los embalsamadores Ernesto y Arnaldo Signorazzi, a los que Villot había llamado desde su aposento nada más recibir la llamada del padre Magui. Los hermanos Signorazzi comenzaron inmediatamente su trabajo, lo cual es llamativo. Puesto que, como recordaremos, era tradición que los papas no fuesen embalsamados, esta costumbre había provocado algunas situaciones embarazosas y grotescas. Una consecuencia directa del embalsamamiento es que imposibilita cualquier intento de realizar la autopsia a un cadáver, sobre todo, en los casos de envenenamiento. Los hermanos Signorazzi hicieron un magnífico trabajo, en especial en el rostro del pontífice, del que desapareció la horrible mueca con que fue encontrado y volvió a adquirir la serenidad que tuvo en vida. Mientras los embalsamadores trabajaban, Villot habló con el padre Magui. Para el mundo, sería Elino Sor Vincenza quien habría encontrado el cadáver. Nunca se volvieron a mencionar los papeles ni ninguno de los objetos que se había llevado Villot de la habitación del pontífice. En su lugar, se dijo que el Papa estaba leyendo un libro religioso. El siguiente paso de Villot fue comunicar la muerte del Papa al decano del Sacro Colegio Cardenalicio, al jefe del cuerpo diplomático y al comandante de la Guardia Suiza. A las 6:45 el arzobispo Maarsinkas llegó a la Santa Sede, donde fue informado de la muerte del Papa por un miembro de la Guardia Suiza. Este dato es revelador porque Maarsinkas no era madrugador y nunca llegaba a su despacho antes de las 9 de la mañana. A las 7:27 Radio Vaticana informaba al mundo del fallecimiento del pontífice. Nada más conocerse la noticia, un sector de la prensa italiana comenzó a sospechar de la versión oficial. El primer hecho refutado fue el libro religioso, que presuntamente se había encontrado en las manos del Papa. Aquel volumen estaba entre las pertenencias personales del Santo Padre que aún se hallaban en Venecia. El 5 de octubre, el Vaticano tuvo que admitir que en el momento de su muerte Juan Pablo I repasaba ciertas designaciones en la curia y el episcopado italiano. Otro asunto difícil de explicar era el embalsamamiento. La ley italiana prohibía que un cadáver fuera embalsamado antes de cumplirse las 24 horas del fallecimiento. El 1 de octubre, el Corriere della Sera publicaba un reportaje titulado ¿Por qué no una autopsia?, en el que su autor, Cario Bou, reflexionaba. La Iglesia no tiene nada que temer, por tanto, no tiene nada que perder. Más bien al contrario, tendría mucho que ganar. Saber a causa de que murió el Papa es un hecho histórico legítimo, parte de nuestra historia viviente. Y no afecta de ninguna manera el misterio espiritual de su muerte. El cuerpo que dejamos atrás cuando morimos puede ser estudiado por nuestros pobres instrumentos, no es más que un residuo. El alma está ya, o mejor, siempre estuvo, sometida a otras leyes, que no son humanas, que todavía permanecen inescrutables. No transformemos en misterio un secreto que hay que guardar por razones terrenales. Debemos reconocer el significado de nuestros secretos. No declaremos sagrado lo que no lo es. Las sospechas se hicieron más intensas si cabe al hacerse público por parte de los médicos personales del Papa que éste se encontraba en un magnífico estado de salud, solo estaba aquejado de un ligero problema de presión sanguínea baja. Esta afirmación obligó a Villot a inventarse una historia que hizo circular entre los cardenales que reclamaban una autopsia. Según la nueva versión, el pontífice habría fallecido a causa de una sobredosis de Fortil, el medicamento que tomaba para regular su presión sanguínea. Si se descubría esta circunstancia era probable que se corriese el bulo de que Juan Pablo I se había suicidado. Cuando esta historia tampoco pareció apaciguar a los partidarios de realizar una autopsia a Juan Pablo I, Villot recurrió al derecho canónico, diciendo que era la ley la que prohibía la autopsia de un pontífice, lo cual también era mentira. De hecho, en 1830, el cuerpo de Pío VIII fue sometido al análisis del forense. Más tarde se descubrió también que había sido Sor Vincenza quien encontró el cadáver, e incluso se especuló con la presencia de vómito en el lugar de la muerte, indicador de un posible envenenamiento. El nuevo cónclave para elegir sucesor al Papa comenzó el domingo 15 de octubre de 1978, y desde el principio se hizo patente que no iba a ser tan rápido ni sencillo como el último. El favorito era el cardenal Vinelli, que estaba dispuesto a continuar con las reformas de su antecesor.
pero a Vinelli le faltaron 9 votos para alzarse como sumo pontífice. El vencedor resultó ser un candidato de compromiso, el cardenal Karol Wojtyła, de Polonia. En el polo opuesto de las ideas de Juan Pablo I, a pesar de haber elegido el mismo nombre. Si realmente la muerte de Juan Pablo I fue fruto del asesinato, a los conspiradores todo les había salido a pedir de boca.